Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos bien contentos de estar en este lugar. Sabemos que Dios va a hacer algo a través, bueno, ya está haciendo. Y bueno, pues estar dispuestos a recibir la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Muchas felicidades, hermanos, por su cumpleaños, su aniversario y los 20 años de la iglesia, de ministerio. Pues que el Señor siga usándonos en gran manera, sigan recibiendo todos los beneficios que el Señor nos da a través de su palabra y todo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, pues, qué bendición los pastores que tienen, son hombres que es una pareja que tiene temor de Dios, que le ama a Dios y le sirve con todo el corazón y con toda el alma, como el Señor nos pide en la palabra, ¿verdad? Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, pues como dijo el pastor, mi esposa Patricia, y pues tenemos 30 años de casados, 3 hijos, un nieto, y tenemos ya un tiempo también en el ministerio. Este pastor es que tenemos poco, vamos a cumplir este año 9 años, pero ya tenemos muchos años sirviendo en consejería con matrimonios, hemos servido, ahora estamos sirviendo con jóvenes, estamos pastoreando también, y nos gozamos de poder estar con ustedes y expectantes de lo que Dios va a hacer en medio de nuestro. Pues reciban un saludo de nuestra parte y gracias por recibirnos en esta ciudad. Muy bien, pues vamos a orar y a disponer nuestro corazón en esta mañana para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Mientras yo oro, usted ore por mí para que yo también pueda ser un instrumento en manos de Dios para hablar lo que Él quiere. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Palabra no te enseña, sino que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Sabemos que estás aquí en este lugar y estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer. Te hemos dado alabanza, te hemos dado gloria, te hemos dado honra, Señor, porque tú la mereces. Y a esto venimos, Señor, a bendecir tu nombre en esta mañana, Señor. Padre, yo te pido que abras nuestro entendimiento el día de hoy, Señor. Que te ha quitado todo estorbo, toda distracción. Que hoy podamos afinar nuestro oído espiritual, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo titulé este mensaje, La unidad de la iglesia, la edificación de la iglesia. Qué importante que estamos celebrando el 20 aniversario del ministerio. Como decía el pastor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí han visto la mano de Dios, hemos visto la mano de Dios y Dios está haciendo algo, pero qué importante conocer y saber que es indispensable la unidad de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Si no hay una iglesia con un mismo espíritu, si no hay una iglesia unida, si no hay una iglesia que está junta, unánime, entonces la iglesia no puede ser edificada. Y de esto te quiero compartir algunos principios en esta mañana. Y lo primero que te quiero compartir en esta mañana es que el Señor constituyó pastores para la edificación de la iglesia. ¿Qué fue lo que constituyó el Señor? ¿Pastores para qué? Los pastores fueron establecidos por Dios, ahorita lo vamos a leer en la palabra, para que la iglesia sea edificada. Nuestras vidas son edificadas a través de nuestro pastor. Nuestras vidas van creciendo conforme nosotros estamos bajo la dirección de esa autoridad delegada por Dios que ha sido nuestro pastor. Y él es el responsable de ir edificando nuestras vidas para que podamos crecer conforme a la voluntad de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Ahí vamos a estar un ratito. Vamos a ver otros versículos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios estableció esto. Esto no es algo que es de los hombres. Esto es algo que Dios ha establecido con un propósito
tierra, ¿para qué? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito que Dios ha establecido, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para perfeccionar a los santos. Voltea con el santo que está a tu lado, dile, a través de la iglesia, a través de la dirección de tu pastor, tú vas a ser perfeccionado. Para eso Dios estableció los pastores, para eso Dios estableció el liderazgo. Y lo estoy mencionando porque hoy estamos celebrando el ministerio. Y tenemos que entender que Dios quiere perfeccionar a cada uno de nosotros a través del liderazgo, a través de los pastores. Dice aquí, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere edificar a la iglesia, pero siempre necesita a un pastor para que la iglesia pueda ser edificada. Pues qué importante que podamos tener este entendimiento, porque muchas veces no entendemos, es que está el pastor, pues sí, pues es el pastor, no, pero el pastor es una autoridad delegada de Dios para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Y a veces no nos gusta lo que nos dice el pastor, ¿verdad? Me dijo amén. Pero a veces no, nada más yo digo amén. A veces no nos gusta cuando somos confrontados. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una dirección de Dios. ¿Para qué? Para edificación de nuestra vida, para perfeccionar la obra de Dios en medio de nuestro. Y es necesario que nosotros aprendamos. ¿Para qué? Dice, para que seamos perfeccionados, pero también para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vamos a estar bajo esa autoridad, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. El propósito de la iglesia es que podamos llegar a la unidad de la fe. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día la gente pues no tiene pertenencia, no le gusta estar, no le gusta echar raíces. Y anda buscando de aquí, allá, por aquí, por acá, picando en todos lados y no puede echar raíces y no hay una edificación porque no llega a la unidad del cuerpo de Cristo. Dios nos ha sembrado en un lugar para que cada uno de nosotros podamos llegar a la unidad como hermanos, a la unidad en el sentir de nuestro pastor, a la unidad que Dios quiere y ha dispuesto a través de su Espíritu Santo. Es una cosa importante aprender que el pastorado y el liderazgo que Dios ha puesto en medio nuestro es para perfeccionarnos, es para edificación del cuerpo de Cristo y es para que lleguemos a la unidad del Espíritu Santo. Me impacta leer el libro de los Hechos porque me impacta leer el libro de los Hechos porque vemos cómo el poder de Dios se manifestaba y vemos también que había milagros, maravillas, prodigios, pero era porque dice la Biblia que estaban unánimes, que estaban en el mismo sentir, que tenían todas las cosas en común. Entonces eso mueve el corazón de Dios para que la manifestación gloriosa de Dios, de su poder, se haga presente en medio de la iglesia. ¿Cuántos quieren ver milagros y maravillas y prodigios? Nada más 4. Okay. Necesitamos estar en unidad. Necesitamos estar en un mismo sentir. Necesitamos estar en un mismo espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia sea edificada, pero que sea edificada en unidad. Que sea edificada a través del pastor. Y quiero decirte también otra cosa. Tu pastor es el que ora por ti. Tu pastor es el que te exhorta. Tu pastor es el que te está enseñando, tu pastor es el que se prepara, el que está aquí presente, porque ahora pues también hay pastores virtuales, ¿verdad? Hay gente que empieza a seguir pastores que porque están en el internet, que están en el YouTube, o que están en el Facebook, y empiezas a escuchar a otro tipo de enseñanzas y te confundes porque estás escuchando otras voces que no son la voz de tu pastor. Necesitamos nosotros aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien, hermano? ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros entendamos el principio que Dios estableció. Pastores. Lo voy a repetir. ¿Para qué? Para perfeccionarnos,
para edificación de la iglesia, para que estemos en unidad unos con otros y para que lleguemos al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, para que lleguemos al conocimiento de Él y que en esa unidad podamos nosotros crecer a la estatura de Cristo. Voltea con tu vecino y dile, tú tienes que crecer a la estatura de Cristo. Esta es nuestra meta, porque muchas veces nos andamos comparando con otras personas. No, pero es que yo no soy tan como fulanito, como manganito. No, la medida que nosotros tenemos para medir nuestra fe, para crecer nuestra fe, es Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que abrazar. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces, ¿para qué hay pastores? Dice aquí, ¿para qué nos enseña? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por esta traquema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hoy en día, como decía ahorita, hay tantas voces que se están levantando. La gente está siendo engañada porque no están escuchando la voz de su pastor. Bueno, claro, el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Dice, el Señor dijo, yo soy el pastor, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? Pero también Dios ha puesto pastores aquí en la tierra para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes. Mira a tu vecino, tienes que crecer. Dile a tu vecino, tienes que crecer. Ya no tenemos que ser como niños porque tenemos que ir creciendo espiritualmente. El apóstol Pablo de repente habla a la iglesia y le dice, es que tengo que hablarles como niños, ya necesito hablarles como si fueran maduros, adultos, pero no puedo porque no han crecido y tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer en nuestra fe y para eso Dios ha establecido las autoridades. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hermanos, estamos sembrados en una iglesia donde hay una doctrina sana, donde hay una doctrina cristocéntrica, donde hay una doctrina donde se quiere agradar al Señor, donde no se están dando concesiones a los principios de Dios, donde estamos firmes creyendo la verdad de la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Que Dios quiere que nosotros estemos firmes y que no seamos llevados por donde quiera. Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, cuando una persona no está estable, cuando una persona no echa raíces, cuando una persona no permanece, entonces es inestable, es llevada por vientos de doctrina. Y hoy vemos eso. Hoy vemos que la gente está siendo llevada por cualquier viento de doctrina. Después de la pandemia, ¿cuántas personas tú conoces que andan siguiendo diferentes doctrinas, que andan siguiendo diferentes cosas? ¿Por qué? Porque no estaban firmes, no estaban arraigados en la iglesia y nosotros tenemos que estar arraigados en Él y en la iglesia donde el Señor nos sembró. Amén. ¿Qué pasa con una pequeña planta que tú quieres trasplantar? Que la sacas de su lugar y la pones en otro lugar. Esa plantita se va a secar por un tiempo, se va a entristecer, va a perder fuerza y con el tiempo va a ir otra vez agarrando y va a ir retoñando, y de repente, ¿qué pasa si la vuelves a cambiar de lugar? Se vuelve a poner triste, pierde la fuerza y así hay muchos cristianos que se están moviendo de un lugar a otro, que están buscando un viento de doctrina, algo que les acomode, pero no están creciendo espiritualmente, no están creciendo a la estatura de Cristo, a la imagen y el carácter de Jesucristo. Hoy en día estamos viviendo esto que menciona la palabra en Efesios. Hombres que usan la palabra de Dios con astucia para engañar. Y tenemos nosotros que estar atentos a lo que Dios está hablando a nuestro corazón, a su palabra, y poder filtrar todas las cosas a través de lo que Él nos ha dejado, que es su verdad y que es su palabra. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra nuestro camino. Es lo que nosotros tenemos ahora, lo que nos ha dado esa seguridad.
Sigue diciendo aquí el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Tenemos que ir creciendo en verdad, siguiendo la verdad en amor, para que podamos crecer, dice la palabra. La palabra quiere que nosotros, el Señor quiere que nosotros crezcamos conforme su palabra. Dice que todo el cuerpo bien concertado en unidad va creciendo y así cada uno de nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Estamos como iglesia para ayudarnos, estamos como iglesia para sostenernos, para que podamos recibir un crecimiento, para ir edificándonos en amor. Tenemos que ser un instrumento para edificación de la iglesia en amor. Al lado tuyo hay un instrumento de amor en manos de Dios, que Dios quiere usar para la edificación de la iglesia también. Entonces, el primer principio que yo te quiero enseñar en esta mañana es precisamente este. El Señor constituyó pastores para la edificación de su iglesia. Y qué importante que nosotros aprendamos a darle ese valor a la autoridad que Dios ha establecido. Aquellas personas que tú ves en el internet o las que estás viendo no son tus pastores. Tus pastores es aquel que tiene un contacto contigo, que se preocupa por ti, que quiere verte crecer, que está interesado en tu crecimiento espiritual y en la edificación de la iglesia. Segundo punto que te quiero compartir es honra a tu pastor. Honren a sus pastores. Y lo voy a llevar también a la palabra de Dios. A 1 Tesalonicenses capítulo 12, versículo 22. Hermano, el ser pastor no es fácil. El ser pastor parece fácil de afuera. Pero una vez que estamos en el servicio del Señor, que estamos en la obra de Él, nos damos cuenta que es una tarea difícil, que es una tarea que no es fácil. Yo quiero decirle que muchas veces, yo no sé si alguna vez su pastor les ha compartido, pero yo, hermano, los domingos acabo como si me hubiera pasado una planadora por encima. Es el día que acabo muy agotado porque hay una carga espiritual fuerte cuando uno está compartiendo, cuando uno está orando y de veras que es algo que no lo puedo explicar. Yo tuve mi trabajo secular por 19 años aquí en Monterrey, donde trabajé por más, pero el último trabajo. Y yo, un hombre que estaba viajando constantemente, yo tenía que manejar en las carreteras de México, iba hasta Querétaro, iba a Silao, Guanajuato, León, Aguascalientes, Torreón, Durango, la frontera, iba para todos lados, pero nunca me había sentido tan cansado como cuando empecé el pastorado. Yo le digo a mi esposa, yo no sé qué es esto, yo no sé, porque yo a veces llegaba de horas, de 12, 13 horas de trabajo, de camino, de todo. Y no me sentía así, hermano. El ser pastor es algo que es mucho trabajo, pero que también es algo fuerte espiritual. Y tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcas, que honren a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenerlos en alta estima, con amor, a causa de su obra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol a la iglesia en Tesalónica? Está diciendo, tenemos que reconocer a los que están trabajando entre nosotros y que nos presiden en el Señor, que nos están dando instrucción. Tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades, a nuestros pastores, tenerlos en una alta estima con amor. Ama a tu pastor. ¿Cuántos de aquí aman a su pastor? Ama a tu pastor. Porque él tiene una carga por ti, porque tiene una carga por tu familia, él está orando constantemente por ti. Y mira, la Biblia de las Américas dice,
Pero ahora les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Me gustó esta versión porque dice ahora, le pone ¿verdad? En muy alta estima a los que te están enseñando, a los que te están guiando. Ah, pues es que el pastor, no. Hay que aprender a darle ese lugar al pastor. Hay que aprender a honrarles, hay que aprender a reconocerles. Mira, la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo dice, hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen. Hay alguien que está preocupado porque tú puedas vivir esa vida que Dios quiere que vivas. Y ese es tu pastor. Y ese es tu pastor. Y tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores. A ver por ellos estar cuando nos están orando por sus pastores. Es importante que estemos orando por los pastores. Necesitamos estar orando para que el Señor les siga fortaleciendo, que el Señor les siga dando dirección. Y sobre todo, como dice este versículo, tratarlos con respeto, tenerlos en alta estima, tenerlos en muy alta estima, en amor, en amor. Bueno, porque hay veces que no entendemos el trabajo del pastor. No entendemos el pastor. A mí una vez una persona me acercó y se me dijo, pastor, es que usted nunca me habló cuando yo estaba enfermo. Hermano, usted tampoco me habló cuando yo estaba enfermo. Porque la gente está esperando algo del pastor. ¿Sí o no? Que el pastor te salude, que el pastor te pregunte cómo está, pero tú te estás preocupando por el pastor también come, le da hambre, se enferma, se cansa, tiene obligaciones, tiene familia. El pastor también necesita que cada uno de nosotros le honremos, nos acerquemos a él con respeto, que procuremos su bienestar, que lo tengamos en alta estima. Hermano Daniel, ¿por qué está compartiendo esto? Porque estamos celebrando el ministerio. ¿Y de qué se trata el ministerio? De la obra de Dios, pero a través de los hombres y mujeres que Dios ha establecido aquí, que son sus pastores, y tenemos que aprender a honrarles. Oh, hermano, es que estábamos esperando una predicación de sanidad, milagros, prodigios, maravillas y la llenura del Espíritu Santo. Pues esto es la llenura del Espíritu Santo, porque a través de la unidad vas a poder ver esto en tu vida y en tu familia. Vas a poder ver la manifestación del poder de Dios cuando estamos en unidad como iglesia, respetando la autoridad que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante honrar a nuestros pastores. Honra a tus pastores, bendíceles, ora por ellos, porque ellos te instruyen en el Señor, porque ellos están preocupados que tú puedas llegar a tener una vida correcta, que vivas conforme la voluntad de Dios. Sí, y hermano, y esto no es fácil. Eso no es fácil. Versículo 13 del mismo Tesalonicenses 5. La segunda parte, vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, también nos exhortamos que amonestéis a los desordenados. Ahora, no le dejes todo el trabajo al pastor. Ayúdale al pastor. Ahora está hablando a los hermanos. Hermanos, ayúdale al pastor con los desordenados. Nadie quiere esto, ¿verdad? Oye, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Oye, no te hemos visto. Oye, vente, te invito, paso por ti. Ayúdale al pastor con la obra. Ayúdale al pastor con aquellos que se están desviando. Dice que nosotros exhortemos, que amonestemos a los desordenados, a los que se están desviando, a los que se han alejado, a los que ya no hemos visto después del COVID, ¿verdad? Que han desaparecido. Y se han quedado cómodos en el Facebook, todos los que están por el Facebook, vénganse a la iglesia, vénganse aquí está diferente, aquí está se siente la presencia de una manera diferente. No me malentienda, pero yo durante la pandemia, quiero decirle que estamos conectados, que estábamos, aún compartíamos así por las redes sociales y por todo el streaming, pero cuando llegamos a la iglesia, es otra cosa.
poder orar juntos como hermanos, es algo poderoso de Dios, es algo diferente, el mover de Dios, el sentir de Dios. Así que si están en casa, les animo que se vengan, que estén aquí de manera presencial. Bueno, un paréntesis nada más, ¿verdad? Saludos a todos los que están por ahí. Y también dice, a que alentéis a los de poco ánimo. Tenemos que alentar a otros, que están ayudando a otros, ¿verdad? El pastor necesita tu ayuda. Dile a tu vecino, el pastor necesita tu ayuda. Para que animes a otros, para que estés ahí apoyándole. Dice, que deis apoyo a los débiles y que tengáis paciencia hacia todos. Como iglesia tenemos que aprender a ser un instrumento para que la iglesia sea edificada. Es un trabajo de todos. Dígalo conmigo, es un trabajo de todos. No es un trabajo nada más del pastor. Es un trabajo de un cuerpo. Es un trabajo de todos. Todos estamos aquí para animar, para apoyar, para ser pacientes los unos con los otros, para animar a otros, para poder como iglesia que se siente ese amor de iglesia. Amén. Que se siente ese amor de iglesia en medio nuestro. Y también de vez en cuando decirle una llamadita al pastor, pastor, ¿cómo está? No le hablo para decirle que ore por mí, porque es como, pastor, estoy bien natural, ore por mí. ¿Sí? No, un día nada más háblale, quiero saludarle y bendecirle y orar por usted. Y ya, también. Hace falta, ¿sí o no, pastor? Hace falta que de repente se sienta esa unidad, deseo de bendecirnos unos a otros, ¿verdad? Versículo 15. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Dice, procurar el bien los unos. Bueno, en la iglesia no caben las enemistades. No cabe porque estamos estorbando la unidad. Y estamos estorbando el fluir de Dios. Bueno, nosotros tenemos que, como dice aquí, no podemos estar devolviendo mal por mal, sino debemos siempre procurar lo bueno los unos para los otros y para con todos. ¿Y para quién? Para con todos, para con toda la iglesia. Debemos de procurar el bien. No podemos nosotros estar en contienda, en ira, en división, en celo. No podemos vivir de esa manera como iglesia. Tenemos que estar en unidad. Tenemos que crecer en esa unidad porque, digo, Señor, yo quiero ver milagros, maravillas, prodigios. ¿Cuántos quieren ver eso? Señor, ¿cómo voy a obrar milagros, maravillas, prodigios? Si de repente en el corazón hay enemistades, si de repente en el corazón hay resentimientos, hay murmuración, hay crítica entre los hermanos, hay críticas también hacia los pastores. No, es que el pastor no venía tan cuidado. Porque hay veces que no nos damos cuenta y en lugar de estar edificándonos unos a otros, en lugar de estar haciendo bien unos a otros, entramos en situaciones equivocadas que están estorbando lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. ¿Estoy explicando, hermano? Y necesitamos cada uno de nosotros ser un instrumento para la edificación de la iglesia. El Señor nos necesita a todos y sus pastores los necesitan a ustedes también para que podamos nosotros crecer como iglesia. Sigue diciendo aquí el versículo 16, estad siempre gozosos. Hermanos, tenemos que aprender a vivir en el gozo de la salvación. No es complicado pensar que podamos estar gozosos cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por circunstancias adversas, pero tenemos la esperanza en el Señor de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y esto es lo que puede producir gozo en nosotros. En lo que nosotros estemos enfrentando, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, no por lo que estamos enfrentando, sino por en quién confiamos y las promesas que tenemos, es que nosotros podemos estar gozosos en la esperanza que Él nos ha dado. Dice que la iglesia debe estar siempre gozosa y el versículo 17 dice, orad sin cesar. ¿Orad sin qué? Orad sin cesar, sin parar, sin detenerte. Hermano, dice la Biblia que el diablo anda
como león rugiente buscando quien devorar. Yo no sé si usted ha visto estos documentales, ¿no? De silvestres, no quiero decir así, donde presentan al león y cómo actúan los leones. Y entonces el león ataca siempre al más débil, siempre ataca al enfermo, siempre ataca al que se quedó fuera de la manada, al que se alejó, siempre ataca al desprotegido. ¿Han visto eso o no? ¿Se han visto eso? Sí. El león está buscando una estrategia para atacar, pero no ataca al fuerte, ataca al débil, ataca al solo, ataca al enfermo, ataca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando no oramos, nos debilitamos. La vida de un cristiano sin oración es una vida debilitada, expuesta al enemigo. Y ahí vienen las luchas, porque no estamos orando. Yo oro por los alimentos. No. Estamos hablando de otro tipo de oración. Oro 3 veces al día, así cuando como desayuno y ceno. No. Estamos hablando de tener un tiempo con Dios. Aparte, que podamos nosotros tener un tiempo devocional, un tiempo con Dios, donde cada uno de nosotros podamos estar buscando la presencia de Dios. Es un constante orar. Necesitamos orar, necesitamos estar constantemente orando, porque si no somos como esos que están fuera de la manada, somos como esos que están débiles o enfermos y que el enemigo sabe que puede venir, que son vulnerables y que puede venir a atacar. Y necesitamos la oración. Mira a tu vecino, necesitamos la oración. Es importante. Un cristiano que no ora es un cristiano vulnerable. Ahora, en la oración no solamente es una cuestión de pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, no nada más eso, sino que podamos tener un tiempo con Dios, un tiempo donde nosotros estamos deleitándonos en su presencia, que nosotros estamos buscando más de Él. Yo siempre digo esto, a mí me gusta, me hace sentir bien cuando yo puedo suplir la necesidad de mis hijos. O sea, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Y qué se siente cuando usted puede suplir la necesidad de su tipo? ¿Siente rico? ¿Siente bonito? ¿Verdad que sí? Yo digo, yo siento padre que puedo suplir esa necesidad y Dios creo que también se agrada en suplir nuestra necesidad, pero yo siento más rico, más padre cuando mis hijos me dicen, vamos a pasar un tiempito juntos, vente. Vamos a sentarnos a ver una película, vamos a, no sé, ir a caminar, vamos a hacer algo tú y yo. Eso está bonito, ¿sí o no? ¿Cuántos papás dicen amén? Yo creo que Dios también se agrada de eso. Cuando nosotros nos acercamos a Él y decimos, papá, nada más quiero estar en tu presencia. No te vengo a pedir nada, nada más vengo a contemplarte. Nada más quiero estar en tu presencia. Nada más quiero disfrutar de ti. Quiero hoy estar contigo. Quiero estar en tu palabra, sumergido. Quiero estar en silencio para que tú me hables, Señor. Háblame. Que a veces nos la pasamos nosotros háblame en la oración y no le damos tiempo a nuestra alma, a nuestro espíritu de inquietud delante de Dios y que Dios nos hable. ¿Me estoy explicando, hermano? En la vida de la iglesia es importante la oración. Es importante que cada uno de nosotros tengamos esa vida de oración. Amén. No se me distraigan. Orar sin cesar. Hermano, te invito a que tengas una vida de oración. Te invito a que, no sé si tienen tiempos de oración aquí en la iglesia, que respondas también a los tiempos de oración. Porque esto va a fortalecer tu espíritu. Eso va a fortalecerte a ti para que puedas permanecer. Los embates del enemigo, hermano, como quiera van a venir. Los embates del enemigo van a venir. ¿Sabe? Ahí está la parábola de los 2 cimientos. Dice dice, compararé a un hombre prudente aquel que, ¿verdad? Escucha mi palabra, ¿verdad? Como que está edificado sobre la roca, que vinieron los vientos, golpearon contra aquella casa con ímpetu, pero aquella casa pudo permanecer. ¿Sabe qué? Lo mismo le pasa a la casa que está en la arena.
Lo que le pasa a la que está en la roca, le pasa lo mismo a la que está. Las mismas cosas vienen a golpear. La diferencia es Cristo. La diferencia es la oración. La diferencia es la esperanza. La diferencia es donde estamos nosotros cimentados a través de la oración. Amén. Es que no estamos exentos porque las luchas van a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y la manera de vencer es que nosotros podamos permanecer en oración. Amén. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hoy es un día de gratitud. Hoy es un día, como todos los días, pero hoy es un día especial, donde estamos agradeciendo al Señor por la vida de sus pastores, por el matrimonio de sus pastores, por el cumpleaños de su pastor, por los 20 años de ministerio. Es un día de gratitud. Y tenemos que estar agradecidos, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder pertenecer a esta familia de Dios. Y estar agradecidos en todas las cosas. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. No importa lo que tú estás pasando, tienes que tener gratitud en tu corazón. Simple y sencillamente porque el Señor nos salvó, porque Él nos rescató. Y nosotros tenemos que estar agradecidos por eso. Qué interesante, mira, versículo 19. No apaguéis el espíritu. Ay, ay. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Ya conmigo, ay, ay, ay. Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo escogió como rey para ser el primer rey de Israel. Y fue el primer rey de Israel. Pero Saúl se llenó de orgullo y se llenó de soberbia. Y el reino le fue quitado. ¿Quería Dios bendecirlo? ¿Quería Dios que el reinado se perpetuara en sus generaciones? Claro que sí, ese era el propósito de Dios. Pero a causa de la soberbia, a causa del orgullo, a causa de la desobediencia, perdió el propósito de Dios. Sansón. Muchos hablan de Sansón, pero yo digo, Sansón no cumplió el propósito de Dios. Era un hombre que estaba ungido por el Espíritu Santo, pero que no entendió para qué era esa unción. Y aún en lo último de sus días, cuando ya cede, ¿verdad?, ante las manipulaciones de la mujer, y dice que el espíritu se apartó de él. Él no se dio cuenta que el espíritu ya no estaba en él. Y fue cuando lo presionaron, se lo llevaron. Es tremendo, porque nos está dando una advertencia. No apaguéis el espíritu. Tu vida y mi vida tienen que ser de tal manera que estamos invitando al Espíritu de Dios a que permanezca en nosotros. Porque el Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. No puede habitar donde hay pecado porque tenemos un Dios santo. ¿Tenemos un Dios qué? Santo. 3 veces santo. Dice, santo, santo, santo. Tenemos un Dios de santidad. Y Él no habita donde hay pecado. Dicho sea de paso, también lo traigo en mis notas. Si quieres abrir tu Biblia, Apocalipsis 3, versículo 5. Por ahí va a estar. Si no me corrige ahorita el versículo. Dice que. Ay, voy a buscarme por favor. Un segundito aquí. El que venciere, dice, será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre de la. ¿Así dice? El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dile a tu vecino, ten cuidado porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. El espíritu se puede apartar de ti, porque sabe que también ahora se enseña que no, ahora también se enseña que pues tú puedes hacer lo que quieras y ya no pasa nada. Y te vas a ir al cielo también. ¿Usted ha escuchado eso?
¿Han escuchado eso? ¿Se han escuchado eso o no? Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Dios es fiel a su palabra. Y por algo está este versículo ahí en Apocalipsis 3, versículo 5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro. Porque Dios quiere decir que tu nombre y mi nombre pueden ser borrados. Qué tremendo, ¿verdad? No, ¿cómo es esto? De no apagar el espíritu, que vivamos en santidad. Ahora, Cristo nos ha santificado, porque nuestra santidad no es por obras, es por Cristo. Cristo nos ha justificado, nos ha santificado. En Él somos santos. Amén. Pero también nuestra conducta debe perseguir la santidad. ¿Me explico? Ya hemos sido justificados, santificados por Cristo, pero también nuestra conducta tiene que ser una conducta que va a agradar a Dios. Y la palabra santidad significa apartado para Dios. ¿Qué significa la palabra santidad? Que yo he decidido vivir para Dios. Y como he decidido vivir para Dios, entonces no voy a apagar el espíritu. Tengo que tener cuidado. Porque una vez que se aparta el espíritu, dice la Biblia que es muy difícil que estas personas vuelvan otra vez. Qué tremendo. Entonces, esto, hermano, es para que nosotros podamos crecer, no apagar el espíritu. El espíritu mora en nosotros, el espíritu está en nosotros, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu está en nosotros, es una persona. No es como que te llenas del espíritu y luego te vacías, no, es una persona que está en nosotros, que vive en nosotros y que nosotros tenemos que valorar. ¿Amén? Que esa persona es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahora están morando en nosotros. Pero la desobediencia, la obstinación, el amor al pecado y nuestros propios deseos pueden hacer que nos apartemos de Dios. Y entonces apagas el espíritu. Tal vez has experimentado eso, que estás haciendo algo y de repente dices, no debo de hacer esto, ¿verdad? Y lo dejas de hacer, gloria a Dios. Pero luego dices, no, pues mejor sí lo hago. Una vez te sentiste mal, no pasa nada, lo hiciste. Y luego lo hiciste otra vez, y luego lo hiciste otra vez, hasta que ya no sientes nada. No te redarguye nada. Entonces ya el espíritu no te está redarguyendo y estás en un grave riesgo. Estás en un grave riesgo porque puedes apagar el espíritu. Amén. ¿Está claro? ¿Está haciendo edificación? Versículo 20. No menosprecéis las profecías. 21. Más bien, examinando todo, retener lo bueno. Examínalo todo a través de la palabra de Dios. Y retener lo bueno. Yo estoy seguro que la enseñanza que tú estás recibiendo de parte de tus pastores es conforme a la palabra. Tenemos que examinar las cosas. Y esto es lo que pasa, ¿no? Que la gente entra en una comodidad. No, hombre, es que yo vi al pastor fulano de tal en el YouTube que tú puedes hacer esto y puedes hacer otro, y no estás examinándolo a través de la palabra. No, es que es pastor, y porque lo dijo un pastor reconocido, y tiene no sé cuántos miles de seguidores, y no, debe de ser un buen pastor, pero no lo estás examinando a través de la palabra. Tenemos que examinar las cosas a través de la palabra para poder retener lo bueno que está en la palabra. Amén. Desechar lo que no es de la palabra, pero retener lo que es de la palabra. Amén. No tenemos nosotros que tener esa revelación de Dios, ese discernimiento de Dios en nuestro corazón para poder nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos solamente a confiar en lo que las personas dicen y no lo examinamos a través de la palabra de Dios, estamos en un grave riesgo.
Porque los hombres somos falibles. ¿Los hombres qué? Somos falibles. Fallamos. Pero la palabra no. La palabra no falla. La palabra es veraz. La palabra no cambia. La palabra no pasa. La palabra es integral. La palabra es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Es una enseñanza que nosotros estamos recibiendo, que estamos escuchando por fuera, por otros lados, otras voces. Necesitamos de examinarla a través de la palabra de Dios y retener lo que es de Dios. Amén. Retener lo que es de Dios para que podamos nosotros crecer. Por eso dice retener lo bueno. Sí, yo recuerdo antes cuando yo no conocía al Señor, yo me iba nada más con lo que me enseñaban, pero yo nunca buscaba más. Yo no sé cuántos se identifican con eso, ¿verdad? Yo no buscaba más. Solamente lo que me decían, eso era. La verdad es que yo decía, si me lo dicen, es porque así es. Pero cuando vienes al conocimiento de la verdad, te das cuenta que las cosas no eran así. Te das cuenta que eso no era lo que Dios estaba buscando de ti. A eso se refiere con examinarlo todo. No que esté criticando al pastor. ¿Qué dijo? No, no, no. Que estés seguro de que la enseñanza que estás recibiendo proviene de Dios y entonces retén esa enseñanza de Dios. Amén. Muy bien. Versículo 22. Apartados de toda apariencia de mal. Y sabes qué, y puse otros dos versículos de aquí, de otras traducciones, dice, absténganse de toda forma de mal y rechacen todo lo malo. Porque hay gente, hay personas que se pasan orando, Señor, líbrame del mal, pero vas y te metes. Líbrame de las malas compañías, pero vas y estás con las malas compañías. Líbrame de los vicios, pero sigues comprando el vicio. ¿Y qué está diciendo? Apártate de toda apariencia de mal. ¿De qué? De lo que parezca malo, apártate. Apártate de esas cosas. Es una decisión personal. Abstente de toda forma de mal. Diga conmigo, decisión. Decisión. Yo tengo que tomar la decisión de apartarme de mal. Efesios capítulo 4, versículo 21 en adelante dice, despojados del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos de la carne, vestidos según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Pero tenemos que despojarnos del viejo hombre. La palabra despojar quiere quitarle a algo con violencia. Es que estamos, Señor, quítame los vicios, despójate de los vicios. Señor, quítame lo mentiroso, despójate de la mentira. Hermanos, necesitamos tomar decisiones, apartarnos de toda especie de mal, rechazar todo lo malo. Esta es una conducta de hijo de Dios. Amén. ¿Qué andas haciendo metido en grupos que no te edifican? Por aquello de es que son los de la secundaria. ¿Qué te deja de bueno eso? Apártate de toda especie de mal. Porque dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y entonces va a llegar un momento que vas a estar en problema. ¿Qué ha pasado o no? ¿Sí te ha pasado o no? Que de repente ya acabó, ¿no? Ah, sí, estoy poniendo la mesa y yo ya de aquí brinco a la mesa ya. Apártate del mal. Es tu decisión. Es tu decisión. Cuando te exhortan que te apartes porque hay posible, pero hay cosas que tú sabes que necesitas dejar, que necesitas apartarte. No pueden parar tantito, es que me pregunto, disculpen. Sí, es que me distraigo, perdónenme. Ya me está distrayendo el aceite, pero ese me aguanta.
Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Es una responsabilidad propia. Apártate del mal. Es que la Biblia dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. ¿Y por qué? Pues porque tú le das lugar. Porque tú le das autoridad al pecado. Porque le das lugar. Porque le abres la puerta. Y le decía a los jóvenes, no puedes pararte enfrente de un antro y decir, Señor, si no quieres que entre al antro, deténme. Y te metes al antro y luego dices, es que Dios no me lo permitió. No, que Dios te lo permitió. Tú decidiste mal, no te apartaste del mal. Dios, es que si no quieres que compre. No. Toma una decisión de apartarte del mal. Deja toda apariencia de mal. Apártate, recházalo. Abstente. Amén. Bueno. Un punto más, ¿sabes? Un punto más. Hablamos primero que el Señor constituyó los pastores para la edificación de la iglesia. Después de honrar a nuestros pastores y las conductas que honran a la iglesia, que son de beneficio para la edificación de la iglesia. Pero también tenemos que ser edificados para una morada de Dios. Dios no puede morar donde hay pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Dios no puede habitar en un lugar donde no hay santidad. Incluso cuando vemos la historia y cuando vemos el rito sacerdotal, había un lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era un lugar donde moraba la presencia de Dios. Y ese lugar solamente podía ser visitado por el sacerdote una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Y el sacerdote tenía que cumplir con requisitos específicos de santidad para poder entrar a ese lugar. Porque si el sacerdote entraba y había pecado en su vida, en ese momento caía muerto. Y entraban atados a una cuerda que tenía como campanitas, para que se pudiera escuchar que estaba él haciendo el rito sacerdotal. Pero si él caía, se podía escuchar. Y entonces tenía una cuerda que salía a través del velo y que tenían que jalar la cuerda, porque no podían entrar a sacar al sacerdote, porque el que entraba a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, el pecado, moría. Es que a veces no podemos dimensionar la santidad de Dios. Creemos que la santidad de Dios nos está acompañando, aunque nuestras vidas no están en santidad. Ahora, no me malentienda, vamos a cometer errores. Tenemos cuestiones de carácter, de conciencia aquí, pero que Dios está tratando con nosotros y que debemos de tener el interés, ¿el qué? De dejar todas esas cosas, de soltar esas cosas, porque Dios quiere edificar una habitación en medio de la iglesia. Dios quiere habitar y manifestarse como se manifestaba en el libro de los Hechos, con poder y con gloria. Bueno, yo anhelo este día que como iglesia, todos como iglesia, podamos ser un instrumento en manos de Dios y que los enfermos se sanen, que las vidas sean transformadas, que la iglesia esté activa fuera también del templo, ¿verdad? Donde nos congregamos, que realmente la iglesia pueda estar una iglesia activa, llena del Espíritu Santo, pero necesitamos vivir estos principios de honra a la autoridad. Debemos de vivir estos principios de unidad entre la iglesia para poder edificar una morada para Dios. Efesios 2, 20, 22. Dice, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo
hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, necesitamos entender estos principios en nuestra vida. Porque la iglesia es como un edificio que dice aquí, bien ensamblado, va creciendo. Pero ese crecimiento no depende nada más del pastor, depende de toda la iglesia, como lo veíamos. Cada uno de nosotros somos un instrumento en manos de Dios para que este edificio, para que esta iglesia vaya creciendo, para ser, dice aquí, hasta ser un templo santo. ¿Hasta ser qué? Al Señor. Es que la santidad es importante. Es que la consagración es importante. Hoy en día no se habla de santidad, hermanos, ni de consagración. Hoy solamente se habla de amor, y un amor ficticio, un amor que no es el amor de Dios, un amor que el mundo está presentando, que está alejando a la gente de la eternidad de Dios. Necesitamos nosotros entender estos principios. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el que sostiene toda la iglesia. Y en él tenemos, cada uno de nosotros, tenemos que ir creciendo y creciendo. Y lo dice aquí claramente, ustedes también están siendo edificados para una morada de Dios en el Espíritu. El trabajo que se está haciendo en esta casa espiritual, en esta iglesia, es para que tú puedas ser edificado para una morada de Dios. Para que seas habitación de Dios y donde quiera que tú estés, la manifestación de Dios esté contigo. Hace un tiempo compartía un mensaje que se llama Gente Ordinaria, Cosas Extraordinarias. Porque Dios quiere usar a gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Pero necesitamos nosotros entender que Dios quiere morar en nosotros y desechar, sacar, renunciar a todas aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Él. Me impacta la historia de los dos deudores. Cuando viene uno que le debía mucho y dice, bueno, te perdono, estoy parafraseando, te perdono tu deuda, pero él sale y no perdona al consiervo que le debía, ¿sí se acuerda? Y luego lo llevan otra vez con el rey y el rey le dice, te voy a entregar a los verdugos hasta que salves toda tu deuda. Y luego dice, así también nuestro Padre no va a perdonar nuestros pecados, sino perdonamos a los que nos ofenden. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que a veces estamos viviendo con resentimientos y con falta y queremos la manifestación de Dios. Estamos viviendo con resentimiento y con falta de perdón por mencionar algo en nuestro corazón cuando la Biblia es clara y dice, si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar. No, es que sí perdono, pero no olvido. No. Es que tenemos que aprender el carácter de Dios. El carácter de Dios dice que Dios olvida la maldad, olvida el pecado. Él no se acuerda. Él cuando te perdonó y se acabó. Él no tiene la cuenta, no tiene la lista del pasado. Él te da una nueva vida, Él te da una nueva oportunidad. Todas las cosas son hechas nuevas, entonces queda todo atrás. Pero nosotros luchamos con nuestra conciencia, con nuestro ser. Nosotros estamos luchando con esas cosas y tenemos que aprender a que juntamente estamos siendo edificados para que Dios more en nosotros. Entonces no podemos permitirnos esas cosas porque esas cosas estorban la manifestación gloriosa de Dios en medio de su iglesia. Ya con esto termino porque el aroma me está venciendo. Hermano, más que una predicación, yo creo que es una enseñanza que el Señor quiere traer a nosotros. Y oré al Señor, qué es lo que compartir. El Señor ponía estos principios en mi corazón que son importantes para que la iglesia se siga edificando de aquí en adelante.
No le dejes todo el trabajo a tu pastor. Sé un colaborador con tus pastores. Honra a tus pastores. Tenlos en alta estima por el trabajo que están haciendo, porque ellos se preocupan por ti. Ellos son el instrumento que Dios va a usar para la edificación de tu vida y de la iglesia. Que como iglesia podamos juntos ir edificándonos, ir creciendo e ir formando esa morada para Dios en un pueblo que vive en santidad. Cierra tus ojos en este lugar. Padre, te damos tantas gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir conforme tu enseñanza, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que todo aquello que no haya sido inspirado por ti sea quitado, sea borrado del corazón, porque pueda permanecer en nuestros corazones lo que ha sido inspirado por ti. Gracias te damos en esta hora porque entendemos que tú estableciste a los pastores con el fin de perfeccionar a cada uno de nosotros, con el fin de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que podamos llegar a la unidad de la fe, para que no seamos llevados por cualquier pensamiento de doctrina, cualquier viento de doctrina, sino que podamos permanecer firmes. Hoy oramos, Señor, para que podamos ser edificados en amor, que podamos crecer en amor, Señor. Que traigas un amor, un respeto, Señor, y un apoyo en cada uno de nosotros para que podamos ser un instrumento en tus manos, ayudar para sostener a los pastores, a nuestros pastores, Señor, que puedan descansar en nosotros, Señor, tenerlos en alta estima, en amor, con un amor en cada uno de tus hijos, Señor, por las autoridades que hoy has puesto aquí, que venga un amor especial, Señor, hacia ellos de toda la iglesia, Señor, por el deseo de bendecirles, de sostenerles, Padre, que puedan ellos también ser de apoyo, Señor, para que la iglesia pueda crecer, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el centro de esta reunión. Tú eres el centro, Señor, de nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo, pero también que tu iglesia siga creciendo, Señor. Que podamos crecer para ser un templo santo, Señor, edificados en una morada donde tú puedas permanecer en medio de nuestro Padre. Yo no sé cómo Dios te habló en esta mañana. Si algo Dios te habló, ponte de pie en tu lugar. Toma un minuto delante de Él y dile, Señor, yo quiero ser obediente a esa palabra. Yo no sé que Dios está hablando en tu corazón, pero toma un momento, y en tus propias palabras, no te distraigas. Y dile, Señor, ayúdame a ver, Señor, como tú quieres que yo vea a las autoridades. Ayúdame, Señor, a honrarlos, a bendecirlos. Ayúdame a vivir conforme la enseñanza que hemos recibido por el Señor. Padre, tú ves a cada uno de mis hermanos que se han puesto de pie hoy, Señor. Que tú has hablado a tu corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le des la fuerza, la estrategia y el poder para vencer, Señor. Y que hoy, Señor, puedan salir transformados para tu gloria y para tu. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero dar un aplauso de gratitud que tengan en esta hora. A los pastores que pueden pasar, mis esposas se pueden pasar y vamos a espero que la palabra haya sido de edificación. ¿Nos bajamos, pastor? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, queremos orar por ellos, pues ya sabemos las ocasiones que estamos celebrando hoy, de bodas de flores, de años, ¿puedo decir número 61? El número 61 del pastor, para Santo Rolando, y los 20 años que tiene de ministerio aquí en
bendecir, no sé si algunos quieran pasar para poner sus manos sobre ellos y bendecirles en esta hora. Si quieren pasar, pueden pasar para orar por ellos. Padre, en esta hora queremos bendecir la vida de hermano Orlando, hermana Miriam, Señor. Ministerio, primeramente, que tú has puesto en sus manos. Que sigas trayendo, Señor, sabiduría, que sigas en tus manos para bendición, Señor. Sigue dando tu gracia, por favor, poder, fortaleza. En ellos, a través de ellos, Señor, para Señor. Oramos por tu matrimonio, Señor, para que este año sea un año de que puedan seguir edificando. Gracias, misericordia, por favor, Señor. Padre, que le des muchos años más de unidad, de amor, tuya, en ellos, un amor puro, Señor. Padre, te bendecimos en la comunidad. Gracias por el ejemplo que somos, Señor, para la congregación, para nosotros, Señor, en este Pueda tiempo, mostrar la importancia de la familia, del matrimonio, Señor, de las decisiones que tomamos para vivir. Oramos, Señor, para ver a nuestros hermanos muchos años llenos de salud, felicidad, paz, gozo, sanidad. sabio que tú quieres Que que cada año que pase, Señor, para sea ser la cabeza, bendecimos y familia, bendecimos a cada familia que su esposa, sus hijos. bendecimos este Les lugar, bendecimos, Señor, pedimos tu toda su presencia, familia, su Señor, descendencia, Padre, Señor, sea en el bendita nombre de en tu Jesús. nombre. Amén, amén, amén. Pastor, muchas gracias. Gracias. Antes de que pasen su petición por bendecir oración, el signo por el amor de Dios que sentimos por todos los hijos de Dios, y aún más cuando están dentro de una hermosa cobertura, nuestros apóstoles derraman su amor por cada uno de los ministerios, el Espíritu Santo da mucha sabiduría para, no es fácil sostener una iglesia tan grande. ¿Quién nos allá? Tampoco es fácil sostener una iglesia. A lo mejor ya tengo un poco, no, es la iglesia de Dios. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda nada más a seguir adelante. Vamos a hablar también con los apóstoles y con los hermanos, agradeciéndoles esta hermosa iglesia del Padre. Señor, te bendecimos esta hermosa mañana y nos ponemos en tu mano. La gloria y la honra sea para ti y tu totalidad, Señor. Hoy, Señor, nuestra gratitud para nuestro querido apóstol, Señor, que hoy está, Señor, comienza a la hermosa de deleitarse, Señor, bien mucho vamos a conocer, Señor. Son cargas muy fuertes, pero sabemos que descansamos en ti. Gracias por el amor, Señor, de Daniel y su esposa, por acompañarnos. Tu bendición repose sobre ellos, sus generaciones, y también, Señor, sobre ese hermoso ministerio que ha, Señor, heredado en nuestras manos. Nos ponemos en tus lindas manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu unción, de tu poder y de tu gloria para seguir en este tiempo, Señor. 20 años en los cuales el enemigo quiere atacar diciendo, déjate el ministerio. No, Señor. Tú eres de nosotros y tú, Señor, nos das la fortaleza. Y cada debilidad, Señor, y la estrategia de Dios sea por nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por nuestros amados hermanos y por su ministerio, por esta hermosa palabra sonando en nuestro corazón. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo por sus vidas. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a tomar un tiempo, hermanos. Puede tomar el tiempo para todo su lugar. Puede tomar un tiempo para establecer y seguir con los protocolos. Vamos a orar por los tiempos y las ofrendas. Sabemos que no tiene un ritmo, tenemos que allá, pero vamos a orar por los tiempos, las ofrendas. Vamos a orar también por las actividades que son inherentes a este ministerio. Que usted pueda estar generando su vida para estar en los tiempos que Dios necesita que usted esté y yo estemos con él. Vamos a orar esta mañana, Padre, por los tiempos y las ofrendas. Te bendecimos, Señor, por tu amor, tu presencia y tu amor. Oramos, Señor, para que nosotros continúes bien, Miguel, cada uno de mis amados hermanos, aún en esta iglesia.
Padre, para que tú suplas la sed, renta, luz, agua, teléfono, etcétera, Señor, y así de los mejores trabajos, los mejores salarios en tu pueblo. Oramos también, Señor, por los misioneros, que nos hemos comprometido delante de ti a apoyar a esos hermanos y familias completas que han dejado, Señor, que han dejado su lugar para ir, Señor, a trabajar aquí, Señor, a lugares tremendos, a lugares donde hay obstáculos, Señor. Oramos por Turquía, oramos por Israel, oramos por él, porque tú cumplas y suplas cualquier necesidad de la vida de nuestro amado hermano que están administrando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tú le des, Señor, la sabiduría. Oramos para que tú, Señor, suplas cualquier necesidad de los misioneros. Oramos para que tú seas tocando nuestro corazón. Que no se nos olvide que hemos hecho un compromiso delante tuyo para apoyar a esas familias misioneras. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te queremos pedir, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu gloria. Padre, tú nos enseñas que tú eres el dueño del oro y de la plata, que nosotros somos tus hijos y tus sirvientes, y que tú jamás permitirás que esa sirviente bendiga. Así pues, Señor, bendice los tiernos y las ofrendas, el misionero, la puede misionero, y todo lo que sea bien, Señor, de tu voluntad, también, Señor, apoyar, dar, Señor, tu gracia y tu gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, nos pueden pasar, por favor. Tenemos un tiempo para bendecir el reino de Dios con nuestra economía, que Dios lo multiplicará con nuestra riqueza. Gracias por ser una iglesia que apoya. Gracias por ser una iglesia que da en el nombre de Jesús. Muchas gracias también por su belleza. Gracias. Ahora, prepare su corazón, porque tenemos muchas actividades. Recuerde usted que tenemos ya un boletín que se le dio ahí. Si no tiene su boletín, de nuevo a lo que tenemos muchas actividades. Tenemos oración virtual, tenemos oración en el nombre de Cristo Jesús, tenemos discipulados. El viernes, el sábado, estamos dando un disciplado para matrimonio. Amén. Lo está ayudando el Espíritu Santo, pero nos está ayudando a la esposa y a mí para hacer aquellos que ministren matrimonio. Si usted ha sentido de retribuir su matrimonio, no se quede ahí de parte del Espíritu Santo, venga. El Señor quiere ver matrimonios que demoran en el nombre de Cristo. Este trabajo ha sucedido por obvias razones. Imagínense, nada más cumplir 39 años de un matrimonio feliz. No puede ser. 22, 23 años. Llamar a esa persona que está ahí. No cambia ni un minuto lo que Dios ha hecho en esta vida. Hijos de Dios, a todo el tiempo que le concierne. Claro, digo, Dios es bueno, pero no se lo vamos a parar. Yo le invito a un matrimonio a que se pare la agenda. Sábado, 6 de la tarde, estamos aquí. Jóvenes, tenemos un compromiso con Dios. El sábado también, después del discipulado para matrimonios, tenemos un grupo de jóvenes. Espero que Dios siga redarguyendo su corazón. Me impactó como dijo el pastor acerca de eso. ¿Qué es aquel dolor cristiano? No la digo. Diciéndome, si no me paras, dije, ¿qué está haciendo ese contigo? Se está sacando su espíritu. No sé qué es su espíritu, hermano. El Espíritu Santo sigue bendiciendo su vida joven. Fíjate, sábado 7 de la tarde tenemos un hermoso estudio para ustedes. Pero también, hermano, los miércoles a las 8 y los viernes a las 8 de la noche estamos diciendo la palabra del Señor por él. Amén. Cualquier cosa que usted tenga que hacer, tiene que hacer para escuchar. Yo se lo pido en el nombre del Señor. Miércoles y viernes, 8. Somos una congregación como de 40 gente. ¿Saben cuántos se conectan? 5, 6, 10, cuando mucho, 13. Y ya cuando son 13, métese, quiero saludar el Espíritu Santo quiere bendecir su vida por ese estudio. Tenemos también un discipulado de aprendiendo de la palabra de Dios. Todos los domingos, después del culto, nos quedamos a convivir, a fraternizar en el nombre del Señor. Y luego vemos la Biblia, la recibimos, la
Como dijo el hermano, no la desmenuce para predicarla, desmenuce para alimentarse en el nombre del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Muy hermoso el Evangelio de Juan. Tenemos la retórica de regresarnos porque dijo lo que dijo en los tiempos de Jehová hasta los tiempos de Jesucristo. Todo se cumple. Entonces, si usted quiere conocer más acerca de la palabra, venga que estamos mostrando, estamos como viendo que es un buen grupo. Pero Dios le está hablando a usted y para poder la palabra en el nombre del Señor. ¿Ve? Y digo, ¿quién nos acompaña? Yo quiero preguntar otra vez, ¿quién nos acompaña por primera vez a un lugar como este? Son ya cristianos, vienen de alguna iglesia. ¿No? ¿Quién no nos acompaña? Sí, ¿quién no nos acompaña por primera vez a un lugar como este? Todos son de casa. Ya veo una seriedad, gloria a Dios, bendecida sea su vida. Manténgase de pie, por favor. Yo quisiera sacar esta mañana. Yo quisiera invitarle a que usted se lleve el mejor regalo que Dios dio por su humanidad. Para que usted y yo inscribamos el nombre, nuestro nombre. El Señor inscriba su nombre en el libro de la vida. Y diga, wow. Y este varón y esta mujer han decidido seguir mis pasos a la eternidad. Yo no sé si usted me quiere acompañar esta mañana, le invito a que haga la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Es nomás declarar, y el pastor también lo dijo, no buenas hablar. Yo antes conocía y me decía, y lo daba por bueno. Pero es que conozco, no di cuenta que no era tan bueno, no era tan cierto. Entonces, Dios tiene un regalo para ustedes también, Jesucristo. Entonces, se lleve Jesucristo en su corazón para que pueda hacer también esa pregunta por primera vez, ¿verdad? Por favor. No quiero decir en el nombre de Cristo Jesús. Porque muchos nos enseñaron una manera de ver a Dios, pero Dios nos enseña su manera de ver. Eso no encuentro cara a cara con nosotros. Es un acto personal. Yo me enseñó y me dijo, yo no soy una religión para ti, yo soy la salvación. Y te la quiero dar. Y cuando recibí el Cristo de mi corazón, cambié de manera como el hermano dijo. Me decía, pero cuando conocí la verdad, y sé que conozco la verdad. Yo les pido, si quieren apoyar en esta mañana, que se lleven a Cristo en su corazón. Es el mejor plan de Dios para mí. Yo quiero que se lleven los que están haciendo su lado, levántense y oren para ellas. Yo quiero que, por favor, me apoyen repitiendo esta oración. Y para que no lo dejemos solo, vamos a repetirla todos juntos. Lo que de repente me gusta hacer también es que usted y yo nos vayamos hacia atrás y digamos, yo no me digo de febrero del año 2000, se cree que yo no sé cómo es esto mismo. Pero a veces se nos olvida de lo que vamos a hacer. Se nos olvida que debemos ser uno mismo. No, yo no es una moda. Eso es Jesús. Cierre sus ojos, vamos a ver todos los ojos y vamos a repetir esta oración para que las personas que están acá se sientan bendecidas. Cierre sus ojos y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te agradezco esta mañana. Yo no estoy aquí. Repita como oración. Yo no estoy aquí por casualidad. Estoy por ti. Yo te recibo, Jesucristo, como mi Salvador. Yo te bendigo y te doy la autoridad de que guíen mis pasos hacia la eternidad en el nombre de Jesús. Vamos a orar con Dios, Padre. Esta mañana yo te bendigo por cada y caminando más allá, yendo más allá de ti por esas personajes nuevas que nos Señor. Padre, hay una reconciliación. Tenemos una hermana que pido que tú me des en el nombre de un show de gloria para Señor que te autoridad del Espíritu Santo para que esté y tu amor, Padre, para sentir de verdad esa titularidad, esa paternidad de ser llamado hoy. En el nombre de Jesús, bendice esas familias representadas. Amén. Amén. Vamos a dar cuenta pronto al Señor. Señor, tu misericordia. Ahora sí, para su lugar, una vez que ya vimos todos los protocolos, le voy a dar un pequeño mensaje. Yo les pedía, gracias a todos por estar conectados. Y como digo el pastor,
Lo mejor es acá. Lo mejor es la evidencia personal en el nombre del Señor. Vamos a